Hola G-Shock maníacos, yo soy Tony G-Shock y esto es G-Shock Manía al Detalle. Hoy tenemos nuevo vídeo para el canal, nuevo unboxing y nuevo reloj de parte, como siempre, de Joyería River. Chicos, mirar qué caja más diferente tenemos, caja de cartón, y aquí asoma una pequeña referencia: GA110 LL módulo 5146, que vamos a abrir para todos vosotros, chicos. Un reloj muy guapo, mirad, con dibujitos, que nos salen aquí los dibujitos, y mirad qué reloj tenemos aquí, chicos. Vamos a dejar esta caja de madera de cartón por aquí. Y mirad, si lo giramos, chicos, lo que tenemos aquí: un Ja con diferentes símbolos. Y mirad, Jeans League of Legends, chicos. Un reloj edición colaboración de un videojuego, League of Legends, que vamos a abrir para todos vosotros. Súper chulo, que os va a molar muchísimo, como a mí. Como siempre, Joyería River, chicos, nos da su garantía, sus cajitas, su libro de instrucciones, todo como siempre. Mirar la caja por dentro, League of Legends y Riot Games, que es el que hace, me imagino, el videojuego. Y mirar qué caja más guapa tenemos. Mirar qué chulada de caja de metálica. Vamos a dejar esto así cerrado, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí de fondo. Mirad qué chulada de caja, chicos. Metálica, G-Shock y Jinx, que es digamos, el protagonista del videojuego, ¿vale? El campeón de League of Legends, ¿vale? Que se llama Jinx, y su arma favorita, que ahora lo veremos. Y esa cara con ese ojo de malvado. Vamos a abrir este reloj, que es espectacular, chicos, ya os lo digo yo. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a sacar este magnífico reloj. Nuevecito, como ya sabéis. Mirad qué preciosidad de reloj tenemos aquí. Vamos a dejar esta caja aquí. Mirad, chicos, qué chulo está este reloj. Aquí lo tenéis. Bueno, chicos, hemos ajustado un poquito la luz para que se vea un poco mejor. Espero que lo veáis bien. Decidme siempre en los comentarios qué tal se ve y tal. Yo intento que se vea siempre perfecto, o intento que se vea bien, ¿vale? Y aquí tenemos el maravilloso GA110 LL, como veis aquí en la etiqueta. 1 Air, módulo 5146, edición colaboración League of Legends, que mirad qué chulo está este magnífico reloj, que vamos a ver al detalle, como siempre. De parte de Joyería River, chicos, nos han traído esta maravilla de reloj, que vamos a ver al detalle, y ahora hablamos un poquito más de él. Así es que, chicos, suscribiros, darle a like, compartir, y vamos a ver este detallazo.
Bueno chicos, ya estamos por aquí, ya habéis visto el detalle de este reloj, todas sus imágenes, todo lo que tiene el reloj, que está chulísimo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de él. Es una edición colaboración con un videojuego que se llama League of Legends, que es un exitoso juego mundial de 5 contra 5, ¿vale? Que se enfrentan entre ellos, ¿vale? Y está diseñado con el campeón que se llama Giggs, que esta es su arma, digamos, el cohete este que se llama Megadeth, ¿vale? Y aquí está el popular personaje, como veis aquí, una serie de expresiones, ¿vale? Como cuando lanza un ataque y tal. Bueno, yo no he jugado a este videojuego, la verdad no he jugado a muchos videojuegos, pero justamente a este, la verdad es que no lo he jugado. Pero el reloj, que es lo que tenemos aquí, edición limitada o edición colaboración, está chulísimo. La verdad es que tiene unos colores muy vivos, muy chulos. En directo aún es más bonito, ¿vale? En directo aún es más chulo. Cuando yo lo saqué de la caja dije, guau, está muy, pero que muy chulo. Se ven unos colores muy vivos. Mirad esa tapa trasera, marcada con League of Legends, ¿vale? Es un modelo GA110LL, como hemos dicho, ¿vale? Anti-magnetic, magnetic resistance, 200 metros, como siempre, ¿vale? Ahí tenéis. Y este está fabricado, a ver si lo veo, este está hecho en Tailandia, que lo pone ahí. Vale chicos, y nos lo vamos a poner en la muñeca para que veáis cómo queda de chulo, porque a mí estos relojes me gustan porque son bastante grandes. Y la verdad es que quedan de maravilla. Mirad qué bien queda este reloj. Su tamaño es de 55 de alto por 51,2 de ancho, 16,9 milímetros de grosor, ya conocéis al GA110, ¿vale? Y queda así de bien. Material todo de resina, su caja y su bisel y sus correas son de resina, 72 gramos. ¿Vale? Y resistente como siempre a golpe, resistencia al agua 200 metros, ¿vale? Y resistencia magnética, que acabamos de decirlo. ¿Vale chicos? Nos lo vamos a quitar para no marcarlo. No quiero marcar este bonito reloj. Para quien se lo quede, que es espectacular. Mires por donde lo mires, chicos, está muy, pero que muy chulo. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito para ver lo que tienen los detallitos de la esfera. Como veis, lleva doble pantalla LCD, la de arriba en color positivo, digamos, y la de abajo en color rosa. ¿Vale? Tiene un montón de colores en rosa, amarillo, azul. Mirar el indicador es digamos que es el arma de Jinx, ¿vale? Que si lo vamos pasando se irá moviendo. Si le damos aquí, a verás, al crono, por ejemplo, le damos y se mueve cuando lo paramos. Le damos a la luz, vamos a ponerlo a 0 y volverá a 0, ahí está, ¿vale? Se mueve mientras... Este reloj ya sabéis que mide la velocidad de un objeto, ¿vale? Ya lo explicamos en un vídeo. ¿Veis? Ahora lo ponemos a 0 y vuelve a su sitio. Si le puedo dar... Ahí. Está muy chulo, la verdad, está muy logrado. Tiene unos gráficos muy chulos. Y como veis, bueno, este es cronómetro, cuenta atrás, hora mundial, alarmas... Y volvemos al inicio. Hoy es sábado, día 2 del 12. Como veis los segundos ahí, día 2 del 12. Si ajustamos aquí con un toque, a ver, así mejor, es que si no, no le puedo dar. Vale, aquí no es, es aquí. Tenemos
la hora, que no está bien puesta, pero bueno, las 8:26, y el día, ¿vale? Ajustando aquí. Y la luz, que vamos a tapar aquí, ¿veis? Es naranja, se ve bastante bien. No alumbra el LCD, pero sí alumbra el analógico, ¿vale? Este es el pequeño pero que le pondría yo a estos GAs que solo tienen iluminación para el analógico. El LCD no se ve nada. Y tiene un poquito justo de visión. Este LCD rosa de aquí abajo es un poquito más justo de visión porque está en otro tono. Este se ve muy bien, pero este no se ve tan bien, aunque mola mucho tenerlo así en diferentes colores. Hace un reloj muy atractivo, como veis, a la vista, y la verdad es que queda de maravilla, chicos. Bueno, chicos, pues ya habéis visto este maravilloso reloj que nos traen de la mano de Joyería River, este espectacular GA110L, edición colaboración League of Legends, como veis aquí en la trabilla, súper chulo, al lado del cohete. Y nos va a costar en Joyería River, chicos, 199 euritos. Y ya sabéis que poniendo en el cupón descuento de Joyería River Gesocmanía al detalle, tendréis un súper descuentazo para este reloj si lo queréis correr, porque solo hay uno, ¿vale? De momento solo hay uno, así es que el que lo quiera ya puede correr, porque solo está este que tengo yo en mi poder. Así es que, chicos, el que lo quiera, directo a Joyería River, poniendo en el cupón GESOCMANÍA al detalle, tendrá un buen descuento y se llevará este magnífico relojazo GA110LL edición League of Legends. Así es que, chicos, un abrazo a todos, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.